Bien, continuemos con el problema número 4 que está en la práctica del docente. De la misma forma que el problema número 3 nos está pidiendo hallar el flujo del campo vectorial F que está descrito por esa ecuación que tenemos ahí a través del cono cuya ecuación es z cuadrado igual a x al cuadrado más y al cuadrado con z tomando sus valores entre 0 y h, ¿no? Entonces vamos a proceder de la misma forma, vamos a parametrizar la superficie, en este caso vamos a parametrizar el cono, ¿y qué es lo que estamos haciendo para parametrizar el cono? Estamos imponiendo las siguientes ecuaciones de transformación, que son estas de acá. X depende de u y de b, y y depende de u y de b, donde tenemos esta forma precisa, ¿no? de esa dependencia, que x es igual a u coseno de b y y es igual a u seno de b. Bien, entonces hasta ahí lo que nos faltaría responder es z, ¿cómo se expresa z en términos de u y de b? Si reemplazamos estas dos leyes de transformación, estas dos ecuaciones acá, vamos a obtener que z al cuadrado es igual a u al cuadrado. Sacando raíces a ambos lados de la ecuación, voy a tener que el valor absoluto de z es igual al valor absoluto de u, pero como z es un número no negativo, por esta descripción que me da el problema, entonces el valor absoluto de un número no negativo es el mismo número. Entonces en este caso z es igual a u. Con esto ya habríamos encontrado las relaciones, ¿no? Para la parametrización, las ecuaciones de transformación para la parametrización. Lo que nos faltaría ahora es poder delimitar el dominio, ¿no? ¿Qué valores van a tomar u y qué valores van a tomar b? ¿Qué valor va a tomar u y qué valor va a tomar b? En este caso, consideremos lo siguiente. Consideremos que tenemos que generar todo el cono, entonces tenemos que hacer un giro de ¿cuánto? De 2pi. Y u, al ser lo mismo que z, aquí el problema ya nos está dando qué valores debería tomar u. U debería tomar valores entre 0 y h. Bien, entonces, para poder hallar la parametrización de la superficie, o equivalentemente para poder hallar la ecuación vectorial de la superficie, lo que tenemos que hacer es lo siguiente, es expresar las componentes del vector de posición en términos de los parámetros u y b. En este caso esto ya lo hemos realizado, ¿no? X en términos de u y b, y en términos de u y b, y z en términos de u y b. X es igual a u coseno de b, y es igual a u seno de b, y z es igual a u. Entonces con esto ya tendríamos la parametrización y tendríamos el dominio de la parametrización. Y con esto nuestra superficie ya estaría totalmente determinada. Bien. Entonces, utilizando la ecuación que habíamos usado en el problema número 3, en la resolución del problema número 3, tendríamos lo siguiente. Tendríamos que la integral de superficie de F sobre la superficie S es igual a la integral sobre la región de F escalarmente RU vectorialmente RB por la diferencial de U por la diferencial de B. Por la diferencial de U por la diferencial de B. Bien, lo que tenemos que hacer ahora es calcular la derivada parcial de R con respecto de U y la derivada parcial de R con respecto de B. Y luego hacer el producto vectorial. En este caso eso lo vamos a hacer en un solo paso.
voy a recordarles lo siguiente, voy a recordarles que, ¿qué es R de U y qué es R de B? R de U es la derivada parcial del vector de posición con respecto de U, y R de B es la derivada parcial del vector de posición con respecto de B. Con respecto de B. Bien. Como les mencionaba, vamos a hacer este cálculo de acá. Vamos a calcular R de U vectorialmente. Perdón, vamos a calcular R de U, producto vectorial R de B, directamente. Entonces tengo R de U vectorialmente R de B. Aquí coloco I, aquí coloco J y aquí coloco K. Bien, la derivada parcial de R con respecto de U, para poderlo hallar tenemos que derivar su primera componente con respecto de U. Esto derivado con respecto de U, coseno de B. Voy a hacerlo de otro color. Coseno de B, seno de B, 0. No, mentira. Está mal. La derivada parcial de U con respecto de U es 1, ¿no? Aquí, ¿qué tendríamos? La derivada parcial de esto con respecto de B, de la primera componente con respecto de B, sería menos U seno de B. La derivada parcial de la segunda componente con respecto de B sería U por coseno de B. Y la derivada parcial de U con respecto de B sería 0. Perfecto. Ahora, realizando los cálculos aquí, bueno, esto ya es un poco más sencillo, ¿no? Vamos a obtener el siguiente resultado. Vamos a obtener, a ver, hagámoslo. Anulamos columna y anulamos fila y nos queda menos U coseno de B en la dirección de I. Menos, anulamos columna y anulamos fila y nos va a quedar U por seno de B en la dirección de J. Y por último, nos va a quedar más que tenemos que anular columna y tenemos que anular fila, ¿no? Anulamos columna y anulamos fila y nos va a quedar U en la dirección de K. En resumen, entonces, ¿qué nos estaría quedando acá? Nos estaría quedando lo siguiente. Nos estaría quedando que R de U vectorialmente R de B es igual a ¿qué? Es igual a menos U coseno de B, coma, menos U seno de B, U, en la dirección I, en la dirección J y en la dirección K. Perfecto. Ahora, por último, ¿qué es lo que tenemos que hacer acá? Tenemos que expresar el campo vectorial F en términos de U y de B. Recordemos ¿qué es X? X es igual a U coseno de B. Y es igual a U seno de B. Y Z es igual a U
Muy bien. ¿Y qué es el campo vectorial F? El campo vectorial F es igual a x al cubo, y al cubo, z al cubo. Entonces me va a quedar acá u al cubo coseno al cubo de b, u al cubo seno al cubo de b, y aquí simplemente u al cubo. U al cubo. Bien. Ahora lo último que nos falta es hacer este cálculo de acá, ¿no? ¿Qué vamos a obtener aquí? Vamos a obtener f escalarmente r de u, vectorialmente r de b. Entonces lo que deberíamos hacer es lo siguiente. A ver, espérenme un momento. Creo que hemos borrado algo importante, ¿no? Sí, hemos borrado algo importante. Que era esto de aquí, el r de u y el r de b. Bueno, esto en realidad sería coseno Bueno, lo tenemos acá, ¿no? A r de u, vectorialmente r de b. Sí, lo tenemos ahí. Entonces sería este por este escalar por este escalar. ¿Qué me daría? Me daría menos u cuarta coseno cuarta de b menos u cuarta seno cuarta de b más u cuarta. Y básicamente eso es lo que deberíamos integrar, ¿no? Aquí voy a anotar ya la expresión. Entonces la expresión, ¿cómo sería? Esto que tenemos acá voy a alternar, voy a cambiar el orden, ¿no? De las diferenciales. Pero tenemos que recordar que b está entre 0 y 2pi y u está entre 0 y h. Entonces, como primero estoy integrando con respecto de b, esta integral va de 0 a 2pi y esta otra integral de acá, perdón, estos otros límites de integración vendrían desde 0 hasta h. Y básicamente ya tenemos una integral doble. Ahora aquí algo que habría que aclarar es que esto lo estamos haciendo con respecto a una región. ¿Cuál es esa región? Es una región que está en el plano U y B. Lo voy a colocar acá. Aquí tengo B y aquí tengo U. ¿U de dónde a dónde varía? Dice, varía de 0 a H. Y B varía de 0 a 2pi. Esta es la región de integración. Esa es la región de integración. Y que está expresada en los límites de nuestra integral, ¿no? Bien, entonces
Bueno, esto ya es mucho más fácil resolverlo. Y en este caso es fácil ver esto, ¿no? Continuando, continuando tendríamos lo siguiente. Y de ahí, esa sería la respuesta. Esa sería la respuesta, ¿no? Bueno, como pueden ver, la parte más complicada está en llegar hasta acá. Una vez que se llega hasta acá, pues básicamente lo demás ya son conocimientos que ya teníamos, ¿no? Que es poder integrar. Pero de todas formas, estas integrales de aquí de funciones trigonométricas, por lo menos yo las realicé en una calculadora, ¿no? Para poder simplificar. Porque aquí lo importante es poder plantear poder plantear la integral de superficie. Sí, eso básicamente sería lo más importante. Lo más importante sería poder llegar hasta acá en la integral de superficie, porque lo demás ya es simplemente cálculo. Bien, espero que se haya entendido. En los siguientes problemas va a haber mucha más variedad. En este caso, los dos problemas que se resolvieron eran muy similares, pero esa vendría a ser la respuesta. Muchísimas gracias por su atención.